Buenos días, jóvenes y señoritas de tercer año de secundaria. Bienvenidos a nuestra clase de comunicación. Es un placer poder estar con ustedes. Mis chicos San Juan Bosquinos ya están listos para prestar atención a la clase y vamos a empezar un tema de literatura. En este caso vamos a ver otro movimiento, literatura del barroco. Para estudiantes de tercero de secundaria. Vamos a centrarnos un poquito en el barroco español, ¿ya? Porque en quinto van a llevar lo que es la literatura del barroco también, pero lo vamos a ver de manera universal. Ahora, antes de explicar, para que ustedes de repente puedan deducir, puedan presuponer, puedan inferir, vamos a observar un video y quiero que analicen ese video, que escuchen en cuanto al estilo, se concentren al estilo que presenta. Es una obra, pertenece a Pedro Calderón de la Barca, la obra es La vida es sueño. ¿Está bien? Voy a pedirles entonces que presten muchísima atención a este video que les voy a presentar. Vamos a ponerlo por acá. Un momento, por favor. Vamos a compartir para todos ustedes. A ver, vamos a retroceder. Levanten el volumen. Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado del viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado al lisonjero me vi. Que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños son. Muy bien, chicos. Acaban de ver entonces un fragmento, nada más, en este caso, de la obra La vida es sueño. Ahora, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué sentimientos han generado en ustedes las palabras o el espacio, el escenario, el entorno donde se encuentra este personaje? Tristeza, Miss. Tristeza. Pena. Curiosidad. Curiosidad. Curiosidad.
Pena. Ahora, esta obra es una de las más representativas de la literatura del barroco. ¿A qué se debe? 1, a su temática y 2, a su estilo. Vamos a mencionar las características de la literatura del barroco, pero no sin antes mencionar en primer lugar el contexto social, el contexto histórico-cultural de este movimiento. ¿Ya? Vamos a ver. En primer lugar, se dio en el reinado de Felipe III y Felipe IV. Además, comenzó la decadencia del imperio. Los monarcas llevaron una vida fastuosa y despreocupada por los asuntos del Estado. La pobreza económica y moral se extendió por toda la nación española. Se centraron matrimonios hispano-franceses que dieron origen a la Guerra de la Sucesión Española. Existió guerra, existió hambre, inmigración a la periferia y a América. Se presentó a una nobleza privilegiada que concentró toda la riqueza en gastar exclusivamente para sus lujos. Y la burguesía no tuvo el suficiente dinero para poder crear las industrias. Además, hubo un contraste entre el lujo de la corte y la pobreza del pueblo. También se sabe que aumentó la mendicidad, los pícaros, los vagabundos, los ladrones, los caballeros sin dinero, entre otros. Además, hubo pesimismo, escepticismo y desengaño a nivel nacional y se redujeron los beneficios a todas las colonias. La definición del movimiento del barroco es que también fue artístico y cultural, desarrollado en Europa desde finales del siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII. Y la característica principal del barroco es la complejidad formal y la exuberancia ornamental. El término barroco, ¿ya?, proviene de la palabra burguesa barroco, con la que los pescadores designaban a la perla grande y deforme que no tenía mucho valor. En el arte destacó la profusión de la línea curva en la literatura, la acumulación de elementos estéticos o conceptuales y un marcado pesimismo visual. Además, se sabe, jóvenes, que el barroco se desarrolló en música, en pintura, en escultura, en arquitectura y lo estamos viendo en literatura. En el barroco destaca un sentimiento de desengaño, de pesimismo y desconfianza hacia la burguesía. También se valoró la libertad absoluta, la distorsión de las formas, la condensación conceptual y la complejidad de la expresión con la finalidad de asombrar y maravillar al espectador y al lector. Las características generales del barroco, en primer lugar, destaca su sentido de movimiento, la energía y la tensión en sus producciones artísticas. Y el arte fue utilizado como un argumento convincente del poder católico. Predominó siempre el tema religioso. El arte aludió a la sensación antes que a la razón. Nosotros sabemos que el barroco se opone al Renacimiento, porque en el Renacimiento prevalecía la razón, ¿cierto? En el barroco es lo contrario. La sensación está antes que la razón. La rica policromía de la escultura o el atormentado movimiento de las figuras estuvo sustentado por una imagen patética y desgarradoramente dramática. Se caracterizó por la multiplicidad de ornatos y la descomposición de los elementos tradicionales.
Además, se reflejó un realismo absoluto, ya que se buscaba que las obras fueran reales y no ideales como en el Renacimiento. Se manifestó también el horror vacui. Esto significa que era el miedo al vacío, por eso es la multiplicidad y la exageración en los ornamentos, en la decoración a sus creaciones artísticas. Nada debía quedar en blanco, no solo en pintura, en arquitectura, sobre todo en la literatura. El barroco también presentó características en España exclusivamente. Una de ellas fue la pugna entre el idealismo y el realismo, que refleja las circunstancias históricas y políticas que vivía el imperio. Esto se refiere a la decadencia y a la emancipación de Portugal y la corrupción también, ya que se desarrollan en estas obras pasadas, que fueron La Celestina y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Otra de las características del barroco español es la melancolía y el pesimismo del pueblo. Surgió de la reflexión que vivía España en cuanto a la crisis política y moral. También el desencanto de la efímera gloria humana produjo una melancolía y una resignación ante lo inevitable, la decadencia del imperio. Y otra característica fundamental es el antieuropismo. Cerró las puertas a las ideas que se producían en Europa, sobre todo las venidas de la contrarreforma religiosa. Así, España quedó recluida en su tradición religiosa. En el barroco se presentan dos escuelas poéticas. Una de ellas es el conceptismo y la otra es el culteranismo. Primero, el conceptismo afecta el contenido de las obras, sean artísticas, literarias, arquitectónicas, y en el conceptismo nació como exaltación del individualismo y utilizó ingeniosas antítesis, paradojas o pensamientos filosóficos en la literatura. También usó un lenguaje conciso y sin nexos. Se basó además en la asociación ingeniosa de ideas y en el juego de palabras que buscaban contrarrestar el lujo de la corte con la pobreza del pueblo. Y el máximo representante o el creador del conceptismo es Francisco de Villegas, de Quevedo y Villegas. La otra escuela que se opone al es el culteranismo, que se opone al conceptismo es el culteranismo, porque ellos afectan a la forma, tiene que ver mucho con la métrica, con el ritmo, con la rima, con las licencias. Se distinguió por la complicación de la sintaxis y usó de manera desmesurada el hipérbato. También empleó alusiones frecuentes a la mitología griega y a la mitología latina y se preocupó por crear belleza a partir de los artificios del lenguaje. Se crearon neologismos provenientes del idioma latín y el griego. El representante o fundador, y por supuesto el oponente de Francisco de Quevedo y Villegas en este caso, es Luis de Góngora y Argote, que es el representante del culteranismo. Ahora, la próxima clase vamos a profundizar un poquito acerca de sus representantes del barroco, que son Francisco de Quevedo y Villegas, Luis de Góngora y Argote, Félix Lope de Vega y Carpio y Pedro Calderón de la Barca. En este momento, yo quiero que cada uno de ustedes, por favor, vamos a ubicarnos en las características del barroco y vamos a identificar algunas de estas en un fragmento de sus obras. Voy a pedirles, por favor, en este momento que ustedes abran su libro de actividades en la página 98 y 99. ¿Está bien? Ok.
todos en la página 88 y 89 del libro 98 y 99, ¿ya? 98 y 99. Tenemos ahí el argumento y también un fragmento de la obra de Pedro Calderón de la Barca. Ahí está. A ver, atentos, por favor. Un momento. Vamos a leer un poquito acerca de Pedro Calderón de la Barca. ¿Quién fue este personaje para poder entender un poco su obra? ¿Está bien? Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid. Estudió en el colegio de jesuitas. Luego pasó a Salamanca, donde brilló en el estudio de las matemáticas y la filosofía. A los 13 años, estrenó su primera comedia, que lleva por título El carro del cielo. A los 19 ya contaba con 3 éxitos teatrales. Con 20 años pasó al servicio del rey y se dedicó a escribir dramas para las fiestas reales. A los 51 años se ordenó sacerdote, ¿ya? Ahora, los personajes en sus obras muestran su barroquismo, ilimitada violencia, rasgos desmesurados y se contraponen entre ellos. Hace uso de innumerables figuras, como por ejemplo las comparaciones, las correlaciones, los paralelismos, los contrastes, las hipérboles, el hipérbato, etc. ¿Qué obras escribió Pedro Calderón de la Barca? Antes de ello, vamos a recordar que él murió en el año 1681. Sus obras, sus comedias religiosas son La devoción de la cruz, que presenta al bandido Eusebio, que no se detiene ante ningún crimen, pero es muy devoto de Jesús. También tenemos El príncipe Constante. Otra de sus creaciones son los autos sacramentales y vamos a mencionar primero el gran teatro del mundo, que representa cómo en esta vida los hombres desempeñan un papel en la gran comedia humana. Otra auto sacramental tenemos la cena del rey Baltasar. En sus dramas filosóficos tenemos su obra representativa que es La vida sueño, que trata de demostrar que los honores y las dignidades de este mundo son engañosos. Ahora, ¿cuál es la estructura que presenta esta obra, La vida es sueño? Presenta 3 jornadas. En la primera se presenta cada uno de los personajes y ellos dan a conocer el propósito que tienen. En la segunda jornada se da inicio a la situación conflictiva con la llegada de Segismundo, que es el protagonista, y Rosaura a la corte. Y la tercera jornada, el pueblo interviene y apoya al más débil, de tal modo que la historia cambia. Segismundo llega a la conclusión de que toda la felicidad humana pasa como si se tratara de un sueño. Los temas que presenta en su obra La vida es sueño es el libre albedrío, la vida como un sueño y la dualidad del hombre, la inteligencia, el instinto. En cuanto al libre albedrío, se reflexiona sobre el hombre es capaz de manejar su destino o no. En La vida como un sueño, esta idea es religiosa, ya que plantea que la vida puede considerarse como un sueño debido a que solo es el camino hacia la otra vida, la más verdadera, y que todas las glorias, posesiones y poderes mundanos son un espejismos comparados con la gloria eterna. Y la dualidad del hombre, que es la inteligencia y el instinto, Segismundo cree que ser libre equivale a hacer todo lo que uno desea. Por eso se enfurece con quienes lo corrigen o lo contradicen. Ahora, chicos, vamos a leer entonces, voy a pedir
a uno de los jóvenes o señoritas, en este caso, un voluntario puede ser, para poder leer ya el argumento de la obra La vida es sueño. ¿Algún voluntario o voluntaria, por favor, para poder realizar la lectura? Yo. Muy bien, Antoinette, muchísimas gracias. Estamos en la página 99, la señorita Antoinette nos va a ayudar para poder realizar la lectura. Te escuchamos, señorita Antoinette. La vida es sueño. Segismundo, heredero al trono de Polonia, vive recluido en una torre por mandato del rey Basilio, quien teme ser humillado por su hijo, según un fatídico vaticio. El rey manda que lo narcoticen, así que es llevado al palacio. Al despertar, su conducta es irascible. Humilla a su padre, arroja por el balcón a un cortesano, atropella a la hermosa Rosaura. Con todos se muestra déspota. Basilio nuevamente ordena que matos narcociten y lo trasladen a la prisión para hacerle creer que todo lo anterior había sido un sueño. Situación que Segismundo crea. El pueblo, partidario de que este gobierne, se subleva en su favor. El príncipe es proclamado rey y al confrontarse con su padre cambia de conducta, aleccionando por la experiencia pasada. Muy bien, muchísimas gracias, señorita Antoinette. Esto es el resumen de la obra. Esto es en conclusión de qué trata, ¿ya? ¿Quién es Segismundo? El protagonista. En esta obra se puede observar bastante la técnica narrativa que es el monólogo anterior, porque él hace un soliloquio, hace una reflexión acerca de la vida, ¿ya? Recuerden, heredero al trono de Polonia. ¿Dónde se encuentra Segismundo? Polonia. En Polonia, recluido, encarcelado en una torre por mandato de su padre, el rey Basilio, quien está con el temor de que Segismundo lo humille, según un vaticinio. Ahora, el rey manda que lo droguen, que lo narcoticen, y así es sacado de la torre, de la cárcel, y es llevado al palacio. Cuando se despierta, su conducta es totalmente incontrolable. Humilla a su padre porque se enloquece al ver tanta gente. Él no estaba acostumbrado. Él solo veía a la persona que le llevaba el alimento. Arroja por el balcón a un cortesano porque se vuelve loco con ver tanto lujo, tanta gente. Se atormenta. Atropella, derriba, golpea a Rosaura involuntariamente. Y con todos muestra una actitud totalmente indiferente, déspota. Por eso es que su padre, Basilio, nuevamente ordena que lo narcoticen, lo droguen y lo trasladen a la prisión. Y le hacen creer que todo lo que él había vivido fue un sueño. Y Segismundo en realidad cree que es un sueño. El pueblo, a darse cuenta que el hijo del rey polonio, Segismundo, estaba vivo, se pone a su favor y quieren que él gobierne, se sublevan, hacen una revolución. Y finalmente el pueblo gana y Segismundo es proclamado rey. Y al confrontarse nuevamente con su padre, al tener a su padre enfrente, pero el padre ya derrotado, Segismundo cambia de conducta porque recuerda que todo lo que había vivido en su supuesto sueño podría pasarle. Entonces se reconcilia con su padre. ¿Está bien, chicos? Eso es la historia. ¿Ahora sí la entendieron? Sí. Primera vez que escucho la palabra narcoticen. Listo. Ahora, vamos a leer de toda la historia que les acabo de resumir, luego que Antoinette nos ayudó con la lectura, vamos a leer un fragmento, nada más una parte, de a qué parte de la historia pertenecerá este fragmento, a cuál de las jornadas, a la primera jornada, a la segunda o a la tercera, no lo sabemos. Vamos a pedir que el joven,
David Beckham sea Segismundo. ¿Está bien? Y la señorita Selene Valenzuela va a ser Rosaura. ¿Ya? ¿Está bien? El joven Junior va a ser Clarín. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Listo. Entonces, empezamos la lectura. El título de la obra es La vida es sueño. Grábense el autor, Pedro Calderón de la Barca. Y vamos a ver la jornada 1. En la presentación entonces de los personajes y ellos dan a conocer cuál es su propósito. Vamos a ver, dentro dice Segismundo. Te escuchamos. Ay, mísero de mí, y ay, infelice. Qué triste voz escucho, con nuevas penas y tormentos lucho. Yo con nuevos temores. Clarín. Señora. Señora. Huigamos los rigores de esta encantada torre. Yo aún no tengo ánimo de huir cuando a eso vengo. ¿No es breve luz aquella caduca exhalación, pálida estrella que entre mulos desmayos, pulsando ardores y latiendo rayos, hace más tenebrosa la oscura habitación con luz dudosa? Ay, mísero de mí, y ay, infelice. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma. Apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Muy bien, muchísimas gracias, joven David, por la colaboración. Joven Junior, señorita Selene, muchísimas gracias. Ahora, tenemos aquí 3 personajes y cada uno de estos personajes presenta sus características, ¿cierto? Cuando hablamos de características implícitas, ¿ya? Son aquellas que nosotros vamos a deducir por la deducción. Mira ellos, ¿dónde se encuentran Rosaura y Clarín? ¿Y qué es lo que escuchan? Y luego, ¿quién interviene? ¿Ya? Ahora, vamos a ver. Pregunto, ¿qué característica ustedes pueden mencionarme de Rosaura? Bella. Bella. Bonita. Compasiva. En cierta manera. Comprensible. Comprensible. Comprensiva. Esto es uno. Compasiva está bien. Hermosa. No vamos a las características físicas. Vamos a ir a sus características morales. Es comprensiva. Otra más. Compasiva. Es Justa. es dulce. Mm. Es Lucha de alguna manera por la justicia de Segismundo. No, en el texto no, en el texto que acabamos de leer. Quiero que lean nuevamente y dice, porque Segismundo habla, ay, mísero de mí, y ay, infeliz, y Rosaura... ¿Se apiada de los demás? Por eso, entonces, ¿cómo es? Piadosa. Piadosa. Piadosa, muy bien, ya hemos dicho, piadosa y comprensiva. Vamos, ¿qué otra característica? Una más vamos a poner. Misericordiosa. No, esas 3 ya serían igual. Vamos a otra característica más que resalta a ella. No, ahí dice, qué triste voz escucho, con nuevas pernas y tormentas lucho. Y abajo dice, no es breve luz aquella, caduca exhalación,
pálida estrella que en trémulos desmayos, pulsando ardores y latiendo rayos, hace más tenebrosa la oscura habitación con luz dudosa. ¿Qué características pueden extraer de ahí? Habla de oscuridad, habla de habitación con luz dudosa, habla de una exhalación pálida. Es ¿Temerosa? Temerosa. Detallosa. Excelente, es temerosa. Ya tenemos 3 características en este caso de Rosaura. Ahora vamos a las características de Segismundo. ¿Cuáles son las características de Segismundo? Primero, ay de mí, y ay infeliz, ay mísero de mí. Se siente inútil. No, para nada. Confundido. Se siente miserable. Mísero, ¿ya? Esto es uno, mísero, excelente. ¿Qué más? Lean y deduzcan. Dice, ay, mísero de mí, ay, Infeliz. Infeliz, muy bien, listo. ¿Qué más? ¿Cómo se llama esto? Mira, A él le ha pasado como algo injusto, ¿Desdichado? ¿no? Él hace una, aquí dice, aquí habla bastante, él hace un monólogo, les dije, apurar cielos, pretendo ya que me tratéis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y razón, pues el delito mayor del hombre es haberme nacido. Yo solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues sí, los demás nacieron. ¿Qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma. Apenas es flor de pluma. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Está? Describiéndose. Está echándose la culpa. Está culpable. ¿Qué está haciendo? Está, cuando ustedes se ponen a pensar, a meditar, ¿qué es eso? Reflexionando, está reflexionando. Pensativo. Reflexivo. Reflexivo. Ay, señor, hay que sacarles cucharita por cucharita. Parecen unos bebitos que hay que darles en la boquita. ¡Qué bonito! Escúchate. Vamos a las características de Clarín. Clarín Servicial. Servicial, muy bien, está el servicio. Valiente, Miss. Porque dice que yo aún no tengo... Contrario, valiente nada. Consejero. Cobarde. No se dice cobarde, se dice... Temeroso. No. Temeroso, sí. Una más, una característica más. Que Clarín es Fiel. Fiel, muy bien, es fiel. Listo, ahí está. Sí, las 3. Chicos, nos vamos a quedar en este caso en el libro allí. Y lo único que ustedes van a tener que hacer, bueno, lo único no. Vamos a agradecer primero a los chicos y chicas simpáticas que nos acompañan junto a mis chicos de tercer año de secundaria. Muchísimas gracias. Ustedes con la información que hemos tenido junto a mis chicos van a poder elaborar su V de Going de la literatura de Marco. Mis chicos vecinos ya saben elaborar una V de Going, entonces eso va a ser el trabajo que van a realizar. Ustedes también lo pueden hacer, pueden repetir el video, pueden buscar libro de información de otro libro, de otra página. En cuanto a mis chicos, tienen el libro de área de Corefo, que está desde la página 80 hasta la página 82. Pueden extraer la información y elaborar su V de Go. Muchísimas gracias. Fue un gusto estar con ustedes y les voy a ver el día jueves. Chau, gente. Cuídense. Adiós.